En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían ustedes a ese árbol: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes que tenga un criado arando o pastoreando le dice cuando llega del campo: ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, en este domingo 27 del tiempo de la feria, el Evangelio nos presenta dos partes, dos enseñanzas que al parecer son distintas, están apartadas y sin embargo tienen una cohesión. De hecho, los padres, los autores del libro, del comentario de la Biblia, autores de Salamanca, ellos dicen que aquí San Lucas ha coleccionado varios dichos de Jesucristo. Entonces están, por un lado, este es el capítulo 17 de San Lucas, empieza el capítulo diciendo que hay que perdonar a tu prójimo. Si tu prójimo peca, contra ti, perdónalo. Si comete pecado 7 veces contra ti y 7 veces también viene a pedirte perdón, perdónalo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de allí, los apóstoles le dicen: Señor, aumentanos la fe. Entonces dicen estos autores, ¿no?, del libro del comentario de la Biblia, que parece ser que estas frases Jesucristo las dijo, pero en distintas ocasiones, y por eso y que San Lucas las ha coleccionado aquí, ¿no? Una especie de serie de sentencias de Cristo que no tienen conexión unas con otras. Esto no es algo que comentan otros. Los santos padres siempre ven una conexión, pero sí es cierto de que hay paralelos aquí. En San Mateo, por ejemplo, también es el capítulo 17 de San Mateo, Jesucristo había subido a la montaña, al monte Tabor, se había transfigurado, y bajando de la montaña se encontró con los otros apóstoles. Recuerden que había estado Pedro, Santiago y Juan con Jesucristo en la montaña de la transfiguración. Y cuando descendieron encontraron a los apóstoles y a un señor con su hijo que estaba suplicándole a Jesucristo que liberase a este chico de un demonio que le hacía mucho daño al niño y que le había pedido a los apóstoles, y los apóstoles no habían podido expulsar ese demonio. Entonces Jesucristo les dijo, ¿no? Qué poca fe, le dijo a los apóstoles. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a los montes que se tiren al mar, y se tirarían al mar, ¿no? O sea, moverían ustedes las montañas hacia el mar. Eso, o en realidad dice, moverían las montañas de un lugar a otro, ¿no? Aquí en este texto dice el término más bien árbol. Moverían al sicómoro, lo moverían de un lugar al mar, ¿no? Lo sacarían de raíz y lo plantarían en el mar. Es paralelo, digamos, la situación es distinta, pero la frase es una frase paralela que utiliza Jesucristo, el tema de la fe grande, como que puede trasladar montañas, o la fe grande que puede arrancar árboles y que puede sembrarlos en el mar. Pero hay contextos distintos. Y el primer contexto es el contexto del endemoniado, que no pudieron expulsar los apóstoles, y al cual Jesucristo dijo, para esta curación, para este exorcismo, Jesucristo dijo: para expulsar estos demonios hay que hacerlo con ayuno y oración. O sea, hay demonios que son expulsados con ayuno y oración. Y para este otro caso, son los apóstoles los que le dicen: aumentanos la fe. Entonces, por ejemplo, San Bede el Venerable, en un comentario que tiene a la Sagrada Escritura, dice que en este texto, los apóstoles, cuando escuchan a Jesucristo que dice que hay que perdonar, y que hay que perdonar 70 veces 7, y que si 7 veces al día el prójimo me hace daño, pero 7 veces al día el prójimo con arrepentimiento me pide perdón, 7 veces también lo tengo que perdonar, o sea, lo tengo que perdonar siempre. Entonces los apóstoles ven en eso una cosa muy grande, ¿no?
Y entonces por eso le dicen a Jesucristo, aumentanos la fe, para que podamos hacer obras como estas, perdonar de esta manera, o en el otro paralelo, para que podamos nosotros expulsar estos demonios, aumentanos la fe, ¿no? Entonces, claro, el tema va por ese lado, de que de la fe que se habla es de esa confianza, o sea, es la fe teologal, por supuesto, que se aplica a la confianza que tenemos que tener a Dios en orden a lo que le pedimos. Hay que recordar de que en muchas partes del Evangelio, cuando Jesucristo va a hacer un milagro, le exige a la persona que le va a hacer el milagro la fe. ¿Crees que puedo curarte? Por ejemplo, le dijo al cieguito, ¿crees que puedo curarte? Cuando hay personas que están, por ejemplo, por realizar, Jesús está por realizar el milagro, las personas dicen, creo Señor, pero ayúdame, ¿no? San Pedro, por ejemplo, le pidió a Jesucristo que lo hiciese caminar por el agua, ¿no? Si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces San Pedro empieza a caminar, pero se dio cuenta de las olas y el viento y empieza a sucumbir, y Cristo le dice, qué poca fe. ¿Ven? Se trata evidentemente de la fe, que es el acto, digamos, que es la virtud sobrenatural que Dios entrega al alma, pero además de la respuesta del alma a la fe que Dios le ha dado, que es la confianza y la profesión de la fe. Entonces, en esto, el tema que la liturgia hoy día nos propone es el tema de la fe. Pero aquí hay que tener cierto cuidado y cierto análisis para poder entender más profundamente el Evangelio. Porque uno diría, parece que está muy apartada, ¿no? El contexto de San Mateo con el contexto de San Lucas. Una cosa es expulsar un demonio, otra cosa es que los apóstoles directamente le digan, Señor, aumentanos la fe. Y entonces la frase de Jesús, al parecer, tendría que ser distinta para una y para otra. Y después hay otra pregunta que es importante hacer. ¿Jesús les aumentó la fe? Es más, cuando Jesucristo dijo, si tuvieran ustedes una fe como la del grano de mostaza, podrían mover montañas. ¿Cuántos apóstoles movieron montañas? Si Jesucristo les dijo, si tuvieran fe tan grande que puedan mover un árbol, sacarlo de un lugar y plantarlo en otro lugar, ¿cuántos apóstoles hicieron lo mismo? Entonces la pregunta es, ¿y Jesús entonces les aumentó la fe a partir de lo que le pidieron? Bien, por supuesto que sí, sabemos que Cristo es bueno y lo que nosotros le pedimos en orden al crecimiento espiritual y a la vida eterna, claro que lo concede. Pero entonces vamos a ir analizando un poco este asunto. La cuestión de las montañas, ¿no? El contexto era un endemoniado, que los apóstoles no pudieron expulsar a los demonios, y Cristo les dice que no, digamos, que les falta fe, ¿no? Eso es una especie de también exhortación que les hace Jesucristo y una especie de también interpelación que les dice, ¿no? Les falta fe. Aunque después dijo Jesucristo, este tipo de demonios se saca con ayuno y oración, ¿no? Pero les dijo, les falta fe. Entonces, cuando habla del tema de las montañas, hay que saber, por ejemplo, esto lo explican algunos autores bíblicos, comentaristas bíblicos, de que los rabinos judíos decían de que quien era experto en la ley, el que era, digamos, sabio en la ley, un escriba verdadero, cuando se trataba de montañas, podían moverlas o aplastarlas. O sea que era una frase, era una especie como de refrán común en la vida de los judíos. Hoy día a mí me llama la atención porque muchos jovencitos no conocen de refranes, entonces cuando las personas grandes les dicen un refrán, les dicen a la mitad como para que contesten el refrán, no saben contestar el refrán, ¿no? Eso dicen porque son millennials, ¿no? Porque no han aprendido, hablan con otro lenguaje, ya no es el lenguaje de las costumbres, ¿no? De los antepasados, sino es un nuevo lenguaje globalizado, ¿no? Bueno, la cosa es que era al parecer un refrán que había, una especie de sentencia, ¿no? Aquel instruido en la ley puede aplastar y mover montañas, era una cosa así. Entonces, ¿a qué se refería? ¿No? De que una persona que tiene conocimiento de las cosas de Dios, que tiene crecimiento en la vida espiritual, tiene la posibilidad de cualquier problema solucionarlo. Porque en la fe, en la confianza en Dios y en el conocimiento y discernimiento de las cosas divinas, no hay problema que no se pueda solucionar. Eso quería decir. Entonces Jesucristo se refiere un poco a esto, pero hay algo más. Por ejemplo, sigo a San Beda el Venerable.
San Bede el Venerable va a decir de que cuando se habla también de las montañas en la Sagrada Escritura, se refieren a aquellos que se han, que han caminado en el camino de la soberbia. Hay textos del Antiguo Testamento que dicen que los montes se abajen, ¿no? Que las colinas se ensalcen, ¿no? O sea, ante la llegada del Mesías, que los montes se abajen, es decir, que el orgullo, que la soberbia se abaje, ¿no? Entonces, aquel que tiene una fe grande, todavía no hablemos del grano de mostaza, pero una fe grande es entonces aquel que tiene que trabajar en la humildad para bajarse. Pero también dice, como están hablando de un endemoniado, o está el caso de un endemoniado, el más soberbio de todas las criaturas es el demonio. Entonces el que tiene fe grande, como la que pide Jesucristo, puede abajar, puede correr, puede mover a los demonios. Eso dice Jesucristo. Eso es lo que quiere decir según lo que enseña San Bede el Venerable. Entonces se refiere concretamente a que la fe tiene que ser una fe humilde, pero una fe también grande, una desconfianza evidentemente de las fuerzas de uno, pero una confianza entera en las fuerzas de Dios, que todo lo puede, porque ya Jesucristo había dicho en otras oportunidades, porque para Dios nada hay imposible. Y Dios puede realizar su obra, y Dios puede suspender inclusive hasta el orden natural, y puede hacer hasta milagros. Entonces, para el que tiene fe, todo es posible en el sentido de que suplicándole a Dios, pidiéndole a Dios, puede inclusive abajar el orgullo, pero también puede expulsar al orgulloso. Eso quiere decir. O sea, puede inclusive expulsar a los demonios, que son aquellos que viven en el orgullo y en la soberbia. Ahora, cuando se refiere al sicómoro o al árbol, ¿no? El que tiene fe puede mover, digamos, desplantar o trasplantar, ¿no?, al árbol de la tierra y ponerlo en el mar. Dice San Bede el Venerable, se refiere concretamente también al demonio, ¿no?, que puede, digamos, que es como un árbol que se enraiza en el hombre, ¿no?, cuando posee, ¿no?, cuando tienta, cuando molesta a un hombre, es como un árbol que se enraiza. Las tentaciones muchas veces vienen y molestan, es como que se quiere enraizar, pero el que tiene fe y se une a Jesucristo y suplica a Dios, puede entonces mover las montañas, puede mover también el árbol, puede sacar ese árbol de raíz y plantarlo en el mar. Pero también dice San Bede el Venerable, hay otra posibilidad según el contexto de San Lucas. Hay otra posibilidad, o sea, hay otra interpretación. Sabemos también que el árbol podemos interpretarlo como el árbol de la vida, como la cruz de Jesucristo. Cristo murió, dice en los Santos Padres, ¿no?, aquel que fue vencido en un árbol, ¿no?, Adán, tuvo otro Adán que venció en un árbol, ¿no? Entonces, Adán pereció y Adán cayó en pecado a consecuencia de que cayó por el pecado original, ¿no?, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Cristo, subido en el árbol, como fruto verdadero del árbol de la vida, es aquel que da vida eterna a todos los hombres. ¿Qué hacen los apóstoles? O sea, ¿cuál fue el trabajo de los apóstoles? Fue trasplantar, es decir, este árbol de la cruz, este árbol de la pasión de Jesucristo, este sicómoro, los frutos eran como moritas, ¿no?, que son de color de sangre. Este árbol también es Jesucristo y su cruz. Y la función de los apóstoles fue, porque Jesús le hablaba a los apóstoles, aumentanos la fe, dicen los apóstoles. Si tuvieran una fe grande, ¿no?, entonces ustedes podrían trasladar esto que sucedió en Jerusalén, esto que sucedió en Palestina, al mar del mundo. Acuérdense que siempre el mundo, bajo la mirada no bíblica y la mirada patrística, significa el mundo. Entonces los apóstoles son los que tienen esa capacidad, por la fe que tienen en Jesucristo, tienen la capacidad de trasladar, o sea, de llevar el Evangelio, de llevar los frutos de la cruz a todo el mundo. Otro sentido que da San Bede el Venerable de este texto, que es realmente muy interesante y muy profundo también, ¿no?, y tiene mucho sentido para lo que hablamos del tema de la fe. Ahora, seguimos un poco con la cuestión del grano de mostaza, ¿no?, porque mucha gente cuando escucha esta
este evangelio, lo primero que se le viene a la cabeza es la canción protestante del granito de mostaza, ¿no? Y a veces no analizamos qué quiere decir el tema del grano de mostaza. Si nosotros vemos el evangelio, Jesucristo también ha utilizado la analogía del grano de mostaza en otras oportunidades, hablando de una parábola del grano de mostaza, ¿no? Porque así como el grano de mostaza es el más pequeño de todos los granitos, de todas las semillas, pero cuando se introduce en la tierra se convierte en un árbol frondoso que inclusive puede cobijar a los animales, ¿no? O sea, a las aves del cielo. Bueno, así tiene que ser nuestra fe, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito lo que significa el grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla pequeñita, por supuesto. Algunos dicen que es del tamaño de la cabecita de un alfiler, ¿no? Entonces, así es el grano de mostaza. Pero es un elemento activo, es una semilla, no es algo muerto, sino es algo vivo. Es pequeñito, pero vivo. Y es tan vivo que puede producir vida tremendamente grande. Así es la fe que Cristo quiere en nosotros. Entonces, la primera cosa que debemos de decir de nuestra fe tiene que ser que la fe es algo vivo. O sea, Cristo quiere que nuestra fe sea una fe viva y no una fe muerta. ¿Y a qué me refiero con esto? Santiago apóstol, cuando habla acerca de la fe, dice que hay algunos que tienen fe, pero su fe está muerta, porque su fe no está acompañada de las buenas obras, es decir, de la caridad. Y entonces, por eso termina diciendo Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe sin obras está muerta, y dice también Santiago, y por eso es que los demonios también creen, pero tiemblan. O sea, miren ustedes qué fuerte que es esto, ¿eh? La fe sola, la fe sin caridad, ¿es una fe salvadora? No. Cristo cuando pide la fe, ¿pide una fe muerta? No. La fe de Jesucristo es una fe viva. Es una fe como la del grano de mostaza, es decir, que es chiquitito tal vez en apariencia, pero tiene un potencial de transformar el universo. Esa es la fe del cristiano, es decir, es la fe y la caridad. La Iglesia lo explica muy bien cuando habla, por ejemplo, de la cuestión de la gracia. Dios, cuando nos bautizan, Dios nos entrega las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Las inserta en nuestro corazón. Esa fe es una fe viva, esa esperanza es una esperanza activa, esa caridad es una caridad que nutre y que vivifica todo. O sea que la fe sin la caridad está muerta, la esperanza sin la caridad están muertas. Los demonios también creen, pero tiemblan. La fe entonces tiene que estar iluminada, alimentada, sostenida por la caridad. Y eso es la gracia de Dios. La fe es un don sobrenatural, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero la fe exige fidelidad, y la fidelidad a la fe son las obras de la fe. Y esas obras de la fe son las obras de la caridad. Por eso San Pablo, cuando empieza el himno de la caridad, dice, si yo tuviera fe grande, al punto tal de trasladar montañas. Miren ustedes qué parecida a la frase de Jesús. Si yo tuviera una fe grande, al estilo tan grande que pueda trasladar montañas, pero si no tengo caridad, no sirvo de nada. Entonces la fe que sirve, la fe que es importante, la fe que es trascendental, es la fe con la caridad. Es la fe y la caridad, no es la fe solita. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces, primer elemento de esta cuestión de la fe, o sea, como para entender nuestra fe. La fe de la que habla el Evangelio es una fe viva, como el granito de mostaza. Fe viva. Esa fe viva puede hacer cosas grandes en nuestra vida y en la vida de los demás. En nuestra vida, porque la fe puede lograr, o la fe, mejor dicho así, vivifica nuestra alma. La fe nos da un sentido distinto de la vida. Por la fe nosotros podemos vivir, como dice el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, el justo vivirá de la fe. La fe nos hace vivir, nos hace pensar, esta vida puede tener precariedades, puede tener injusticias, puede tener incomprensiones, me pueden inclusive hacer daño, injusticias, me pueden hacer tantas cosas en contra,
pero la fe que me enseña que Dios me depara la vida eterna, que Dios quiere para mí la vida eterna, esa es fe. Entonces yo camino hacia la vida eterna y trabajo y me esfuerzo, y aunque en este mundo no reciba gratitudes y solamente reciba incomprensiones, no me importa, porque yo a quien sigo es a Jesucristo y lo que busco es la vida eterna. Esa es la fe. La fe me hace obrar entonces. A pesar de todo, me hace obrar con esperanza. A pesar de todo, me hace obrar con el perdón, con la caridad. La fe me libera, por ejemplo, del resentimiento. La fe me libera del dolor, ¿no? Del odio o de la venganza. La fe con la caridad, la fe que está iluminada por la caridad, la fe que está viva. Primera característica entonces de la fe, según lo que dice Jesucristo de la alegoría del grano de mostaza, la fe es algo vivo. Y si no es algo vivo, la fe no tiene sentido en mi vida. Porque creer en la vida eterna, pero no creer que me voy a salvar, no tiene sentido. Creer en la vida eterna, pero no trabajar para la vida eterna, no tiene sentido. Creer en la vida eterna y creer en la salvación de Jesucristo, pero no servirme de las llagas de Jesucristo y de la sangre de Cristo que me libera, no tiene sentido. Por eso la fe tiene que estar vivificada por la caridad, viva, como el granito de mostaza. Segunda característica del granito de mostaza, es pequeñito en apariencia. Pero también dirá San Beda el Venerable, no hay que pensar que el granito de mostaza, o sea que Jesucristo está diciendo, una fe mínima puede mover montañas. Si San Pablo dice lo contrario, si tuviera una fe tan grande para mover montañas, o sea, la fe del grano de mostaza no es una fe chiquita, es una fe enorme. Jesucristo pide una fe grande, pero hay que entender qué significa el granito de mostaza. Es como siempre, es como siempre. Dios manifiesta su omnipotencia en la fragilidad, en la pequeñez, en la humildad. O sea que la fe tiene que tener caridad para que se vivifique. Segundo, la fe tiene que tener humildad. La humildad nos hace pequeños ante Dios, o sea, no nos hace pequeños, nos hace ver que somos pequeños, porque eso somos ante Dios. Entonces, el granito de mostaza es chiquitito, singular, inclusive despreciado. Dice, por ejemplo, en esto San Gregorio Magno, ¿no? ¿Por qué pone Jesucristo el ejemplo del granito de mostaza? Porque el granito de mostaza es tan chiquitito que la gente no le da importancia hasta que lo ve convertido en árbol. Entonces, una fe pequeñita, al parecer una fe que genere en mi corazón humildad, es decir, sencillez, verme delante de Dios, ver mi fragilidad, ver mi pequeñez, ver mi limitación, para que Dios haga obras grandes por mí. Por eso tan hermoso, por ejemplo, para enseñarnos esto, el Magnificat, ¿no? Porque dice el Magnificat, la Virgencita dice en el Magnificat, el Señor ha visto mi humillación. Otros traducen, el Señor ha visto la pequeñez o la humildad de su sierva, ¿ven? La Virgen se descubre ante Dios como pequeña, como humilde, como sierva. Entonces, después, ¿qué dice el Magnificat? Por eso el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, una fe pequeñita en el sentido de humilde, una fe que mira sus limitaciones, una fe que mira sus estrecheces, una fe que se juzga a sí mismo nada en relación a la grandeza de Dios, es una fe que puede transformar, es una fe que puede mover montañas. Porque es una fe que entra en contacto con la humanidad y con la humildad de Jesucristo, que se hizo pobre, que se hizo esclavo, que imita a Jesucristo, ¿ven? Entonces la fe es en Cristo, en este Cristo que es Dios, pero ese Dios humilde que se ha bajado, que se ha empobrecido por nosotros, que se ha anonadado por nosotros. Esa es la otra característica de la fe, según el ejemplo del grano de mostaza, la humildad. Si no hay humildad, no hay verdadera fe. Porque la fe del cristiano no es la fe de un Dios prepotente, de un Dios avasallador. La fe del cristiano es la fe humilde de un Dios que tanto amó al hombre que se hizo pequeñito para lograr la obra más importante, que es la obra de la redención. Entonces esa es la fe del grano de mostaza, ¿ven? La fe humilde. Pero, siguiente punto, que también lo hemos ido diciendo, la fe no es una fe inerte, no es una fe, podemos decir, pasiva.
Es una fe activa. La fe es algo que te hace obrar, que te lleva a la obra concreta, determinada. La fe no se queda en la poltrona, no se queda en la sentadera. La fe sale adelante. Recordar entonces aquello de la carta a los Hebreos: por la fe, los grandes patriarcas hicieron cosas indecibles. Abraham, por la fe, salió de su tierra y vivió como un nómada. Por la fe. Y por la fe estuvo a punto de quitarle la vida a su propio hijo. Por la fe. O sea, obras increíblemente y hasta arduas por la fe. Por eso es que los apóstoles le dicen: aumentanos la fe para poder obrar según la fe. Y entonces Jesucristo les dice: bueno, la fe que ustedes necesitan es esa fe iluminada por la caridad, es esa fe humilde, pero es esa fe que también los tiene que hacer obrar. Y entonces trasplantar la morera. Por la fe que ustedes tienen, van a trasplantar la morera. Y ese es el resultado. ¿Ven? Yo les dije, ¿Jesús les concedió la fe que pedían los apóstoles? Claro que sí. Ellos trasplantaron la morera. Ellos sacaron el Evangelio de Jesucristo. Ellos llevaron a Cristo al mundo entero y predicaron el Evangelio por toda la creación. Y entonces el árbol de la cruz, el árbol de la redención, fue llevado hasta nuestros corazones porque los apóstoles nos predicaron. ¿Les concedió entonces Jesucristo esa fe? Claro que se las concedió. La fe del grano de mostaza, que transforma, que trasplanta los árboles, que crece, que es pequeñita tal vez ante los ojos del mundo. Miren cómo la fe, ese es otro elemento importante del trabajo en la fe, ¿no? del saber trabajar en la fe. Como hombres tal vez para el mundo, ¿no? Intrascendentes, limitados, sin embargo transformaron la sociedad. Y no hablo solamente de los apóstoles, que ya en esos ejemplos podríamos entender todo. Pero hablo muchas veces de los mártires, o hablo de los grandes santos, por ejemplo, los santos educadores, como por ejemplo San Juan Bosco, por dar un ejemplo solamente, ¿no? Un sacerdote pobre, humilde de Turín. Sin embargo, ¿cuántos jóvenes, cuántos colegios, cuántas instituciones, cuántos locales en donde los jóvenes han conocido a Jesucristo hasta ahora? Y podríamos hablar de un Domingo de Guzmán, que quiso predicar la pobreza con pobreza, y que predicando la pobreza y el rosario de la Virgen convirtió a los cátaros y albigenses y transformó la sociedad. O un Francisco de Asís, al parecer intrascendente y loco, que transformó la sociedad llevándola nuevamente al Evangelio. O un San Benito de Nurcia, que transformó toda Europa a consecuencia de solamente ir a un monasterio y dar unas reglas según el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo es el grano de mostaza? Esa fe que logra obras impresionantes de personas al parecer que son tan pequeñitas e intrascendentes, sin embargo se convierten en colosos, no por sí mismos, sino por la fe que tienen. Esa es la fe del grano de mostaza. Por tanto, no es solamente este tiempo como para que resuene en nuestra cabecita, ¿no? la melodiosa y sensibloide canción del granito de mostaza, ¿no? Sino es para darnos cuenta nuestra fe, ¿cómo es? ¿Qué tipo de fe estamos teniendo? ¿Es una fe muerta porque vivimos de pecado mortal en pecado mortal? ¿Es una fe que no está irradiada por la caridad y entonces somos soberbios, orgullosos, engreídos, atrevidos con el prójimo? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nuestra fe es humilde como la de la Virgen María, como la de los grandes santos, que se da cuenta que en la pequeñez, que cuando uno se hace pequeñito, también surge la magnanimidad de hacer cosas grandes por el Evangelio? ¿Nuestra fe obra o es una fe pasiva? Solamente decimos: yo creo, sí, yo creo mucho en Dios. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Y qué cosas haces por Dios? San Ignacio de Loyola se movía siempre en la fe a decir: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? ¿Cómo es nuestra fe? Por eso, queridos hermanos, que este tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Chiquitito el granito de mostaza, ¿eh? Y sin embargo, tanta profundidad, tanta grandeza que nos enseña Jesucristo en este Evangelio, que nuestra fe realmente pueda seguir trasladando el árbol, que nuestra fe pueda, sacarlo el árbol y llevarlo al mundo. Es decir, que nosotros también por la fe prediquemos el Evangelio de Jesucristo y hagamos el bien al prójimo, y hagamos que la sangre salvadora y sanadora de Cristo llegue a todas las generaciones y a todos los hombres de este mundo.
Pidamos estas gracias a la intercesión de María Santísima, la mujer de la fe.